para hablar justamente de lo que sucedía ayer en el Senado. Ya estamos en comunicación con Víctor Zimmerman, senador nacional de Juntos por el Cambio. Buenas tardes, Víctor. Belén Martínez junto a Pablo Vicente lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muchas gracias, Víctor, por su tiempo. Bueno, ¿cómo estuvo ayer la sesión del Senado? ¿Bastante tensa? ¿Cómo fue? Bueno, mirá, yo soy un senador que empezó hace poco, empecé ahora el 10 de diciembre, Sí. Y la verdad que para mi gusto como ciudadano común no me gustan estas cosas de esto, estas cuestiones de que tengamos que no poder discutir y ponernos de acuerdo y de alguna manera tener que levantarnos para que quede claro de que no van a contar con los 2/3 cuando pasan este tipo de cosas de violación del reglamento y de las cosas que hicimos. Yo quiero que vos me permita brevemente contar de qué estoy hablando. Sí, cómo no. Yo soy un senador de que pedí permanentemente sesiones presenciales. Yo quería agarrar mi auto de Chaco, irme al Senado de la Nación y cumplir mi función como un policía, como un docente o como cualquiera de las personas que trabajan en el marco de la pandemia. Esto no fue posible por distintos motivos, obviamente el oficialismo es el que conduce, tienen los números y podemos acordar otra cuestión para sesionar, porque lo importante en el marco de la pandemia es que funcionen las instituciones, que el Congreso esté funcionando, que el Poder Judicial se ponga a funcionar a pleno, que uno de los temas pendientes. Bueno, finalmente acordamos una modificación del reglamento del Senado. Y que se quedó escrito ahí por 60 días, sesiones virtuales, obviamente desde nuestras provincias, vía Zoom, y poder discutir temas que tengan que ver con la pandemia, fundamentalmente porque nosotros priorizamos, más allá de ser opositores, darle un fuerte acompañamiento al presidente de la Nación, porque es el conductor ante un virus que obviamente no lo conocemos y que obviamente nos genera un enorme problema. Y obviamente acá en Chaco estamos con una enorme dificultad, una de las provincias que tiene la mayor dificultad. Ahora, cuando después se traen a las sesiones cuestiones que no tienen nada que ver con lo hablado y con lo convenido y con lo firmado y con lo votado por unanimidad, nos lleva a nosotros a tener que tomar algunas cuestiones que a mí no me gustan. Porque hoy necesitamos trabajar todos juntos, porque una cosa es la cuestión sanitaria, que es preocupante. Nosotros tenemos más de 60 muertos en el Chaco, y después tenemos que trabajar en la recuperación del sistema productivo y en la cuestión económica y social en la Argentina. Y para eso tenemos que estar juntos, oposición y oficialismo juntos. Por supuesto que tenemos que tener diferencia y que podemos tener disidencia porque enriquece. Sí. Pero no me gusta esta cuestión de que permanentemente tenemos que estar levantándonos, parece que hay que llamar la atención. No me gusta esta forma de sesionar, te lo digo sinceramente, como un hombre que recién empieza a trabajar en el Senado de la Nación. Bien. Senador, bueno, al menos se pusieron de acuerdo en educación a distancia. Estaban todos presentes, claro, y votaron a favor. Sí, me pareció una buena ley, porque fundamentalmente en esta instancia creo que es lo que se necesita. Sí. Pero me hubiese gustado también estar en la ley de alquileres y me hubiese gustado también estar en el tema de las SAS. Porque no es lo mismo el capital emprendedor de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires o Córdoba que la del norte argentino. Nosotros somos más por Yahoo, como se dice normalmente, somos más pobres. Necesitamos una mirada especial del país central. Entonces a mí también me hubiese gustado estar para hablar de estas cuestiones de la SAC, que se modificó mucho, ya me llamó mucho la atención y creo que hay que destacar la actitud de última porque reflexionaron. En la comisión no nos dejaron hacer modificaciones. Ahora, después de que dijimos lo que dijimos ayer en el recinto y nos levantamos y nos fuimos, se modificó gran parte del proyecto de la SAD. Y me parece muy bien porque nosotros necesitamos el acompañamiento en esta situación difícil, los que estamos en la provincia del norte argentino. Necesitamos políticas diferenciales. Entonces, más allá de que no estuvimos porque no era una cuestión que estaba pactado tratar, porque no tiene que ver con la pandemia, de la misma manera que ley de alquileres, me parece que finalmente la SAF fue buena. Lo de alquileres nosotros teníamos cosas para decir, compartimos en gran parte, sí, pero hay alguna parte que no compartíamos, pero no pudimos estar por esta cuestión de la que yo te estoy contando. Senador, lo que pasa es que hay leyes que vienen pateándose bastante, entre ellas era una, justamente esta, la ley de alquileres, hacía 4 años que estaba dilatándose esa definición.
Entendemos su postura, pero a veces tal vez a todos los demás que estamos por fuera de lo que es el ambiente de diputados o senados, no terminamos de entender por qué no terminan quedándose y debatiendo. ¿Qué es lo que finalmente les impidió a quedarse? Y porque eso significaría apoyar esta violación sistemática al reglamento que acordamos por 60 días. ¿Por qué no nos acostumbramos a cumplir con los acuerdos y con la norma? Votamos por unanimidad el reglamento que dice que las cuestiones que no tienen que ver con la pandemia no se tratan en la sesión virtual. Porque yo podía tener otra actitud, como no me permitieron ir con mi camioneta a hacer mi trabajo como corresponde en el recinto de carácter presencial, no participar en las sesiones virtual también podría ser una actitud. Pero eso no es lo que necesita. Mirá, yo comparto con vos, ¿sabe por qué? Porque creo que muchas veces ahí en el recinto se discuten cosas que no tienen que ver, o se le da tratamiento, se toma una actitud que no es lo que necesita el pueblo argentino o el ciudadano común. A mí me pasa, yo siento eso. Claro. Por eso te entiendo y comprendo lo que vos decís. Y se puede ver como una contradicción, sí, claro que tenés razón. Pero te voy a dar un fundamento con respecto, además de esto. El presidente sacó decretos de necesidad y urgencia con respecto a los alquileres y con respecto a los desalojos y con respecto a las actualizaciones. Sí. Y a nosotros nos pareció bien y nosotros lo ratificamos por ley y lo votamos en forma positiva. Por lo tanto, no era un tema que tenga que ver con la urgencia para tratarlo en forma virtual. Porque yo recibí en el recinto antes, en mi despacho en Buenos Aires, a gente que tiene que ver con intereses que querían hacer aporte a la ley para enriquecerla. Pero no la pudimos llevar a la comisión porque no estaba constituida. Entonces, si esperamos 4 años, ¿por qué no podemos esperar 15 días más? Porque en julio vencen los 60 días de lo virtual y a lo mejor en julio podríamos ir a enriquecer esta ley que en gran parte es positiva, pero hay cosas que no estábamos de acuerdo. Pero no lo pudimos hacer. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, bueno, estas cosas que nos pasan a los argentinos, que hace que estemos como estamos también, porque en realidad esto es un correlato de que venimos funcionando en muchas cosas que no tan bien y por eso estamos como estamos en la situación económica y social de nuestro país. Senador, ¿hay algunos temas que ustedes como oposición quieren tratar, pero el oficialismo no acepta? Sí, varios. Tenemos más de 150 proyectos presentados en el marco de la pandemia y en el marco de la cuestión económica y social. Por ejemplo, yo te voy a hablar de cuestiones concretas porque si no quedaría como que es simplemente un eslogan. Mira, yo hace mucho que vengo planteando de que nosotros tendríamos que haber empezado a discutir la cuestión económica antes. Sí. Por supuesto que la prioridad es la vida y la cuestión sanitaria, eso está fuera de discusión. Pero no es una cosa o la otra como una cuestión ideológica, que primero lo económico y después lo sanitario, o primero lo sanitario y después lo económico. Yo creo que van de la mano. Entonces, la prioridad de lo sanitario, sí, eso está fuera de discusión, estamos de acuerdo. Ahora, por ejemplo, desde el punto de la recuperación económica y productiva de nuestra provincia y del país, nosotros tenemos proyectos presentados para, por ejemplo, prorrogar el anticipo del impuesto a las ganancias de las empresas y de los emprendedores. Por ejemplo, ampliar el tema de la moratoria de la FIP y el sistema provisional. Por ejemplo, compensar los saldos fiscales del IVA con otros impuestos que se puedan utilizar durante este año en el marco de la crisis. Eso sí es política fiscal. Lo mismo te puedo decir de política monetaria, lo mismo te puedo decir de infraestructura. Nosotros necesitamos reactivar cuanto antes la obra pública y la vivienda, porque es generadora de empleo. Bueno, yo entiendo que hay restricciones porque estamos en plena reprogramación de la deuda pública, yo entiendo que el Estado todavía no sabe cuáles son los compromisos, pero tenemos que empezar a debatir en esta escasez cuál va a ser la prioridad que vamos a tener hacia adelante para las provincias argentinas. Bien. Nosotros el año pasado teníamos en marcha, entre obras terminadas y financiadas en el Chaco, 550 obras en distintas áreas, educación, salud, infraestructura, puertos, asfalto, cloaca, agua potable, gas. Ahora, muchas de esas obras están paralizadas. ¿Por qué no empezamos a hablar a ver cuáles van a ser las prioridades que vamos a tener y cuáles serían las posibilidades? Porque después de iniciar un contrato, llamar a una licitación, te significa 90 a 120 días.
¿Se entiende lo que Sí. planteo? Sí, muy claro, senador, la postura que tienen y que esperemos entonces que se pongan de acuerdo. Esa es la idea, por más que sea oposición, oficialismo, por supuesto tienen que trabajar a favor del pueblo y eso es lo que todo el mundo necesita. Así que muchas gracias por su palabra y por su tiempo, senador, muy amable. Al contrario, es un gusto y bueno, acá estamos a disposición desde el Chaco y siempre mirando al país central y ver a ver si podemos pelear por igualdad de oportunidades, que es lo que necesitamos, lo que decidimos vivir y trabajar en el norte. Así que gracias por la oportunidad. Gracias, muy amable, gracias a usted. Víctor Zimmerman, senador nacional de Juntos por el Cambio, por la sesión de ayer en Senadores que se aprobó la ley de educación a distancia y también la ley de alquileres, que en esa particularidad justamente la oposición apagó, se desconectó de internet, se fue del recinto y no votó ni a favor ni en contra.